Hoy les voy a enseñar a hacer una de las recetas más venezolanas que yo he conocido. Sopa francesa de cebolla. ¿Y por qué digo que es más venezolana que cualquier otra receta? Porque para nosotros culturalmente está asociada a la noche caraqueña. Uno iba a un sitio a oír jazz y después en ese bar a las 2 de la mañana uno se tomaba una sopa de cebolla. Uno iba a una discoteca y de nuevo en la madrugada uno tomaba sopa de cebolla. Pero ya les contaré por qué también es una de las recetas más difíciles de hacer, porque todo el mundo conoce la mejor sopa de cebolla. Sopa de cebolla. Tiene 1000 detallitos, pero antes de que yo se los diga todos, porque voy a ser absolutamente generoso, les voy a pedir algo a cambio. ¿Saben qué necesito? Que se suscriban si ya no lo han hecho. Y si ya lo hicieron, que le comenten a otro, que se pongan aquí en esta cajita roja y se suscriban. ¿Por qué insisto tanto en eso? Miren, por ejemplo, si ustedes revisan aquí en mi canal, van a ver que el programa de La Yaca tuvo 270.000 vistas, pero van 40.000 suscriptores. ¿Qué significa eso? Que 230.000 personas vieron el programa, pero no se suscribieron. Y para mí es importantísimo que lo hagan, porque si se suscriben, nosotros tenemos entonces las posibilidades de seguir haciendo esto todo el año. Ya saben, ustedes se suscriben, yo les doy los secretos. Está fácil, buen negocio, ¿eh? Sopa de cebolla. Miren, sopa de cebolla hay miles de versiones, un plato bien complicado de hacer porque todo el mundo conoce una sopa de cebolla. Y la sopa de cebolla está muy ligada a un acto emocional. Yo era estudiante y en la universidad daban la sopa de cebolla. Yo tenía una novia y después nos íbamos a bailar y tomaba sopa de cebolla. Mi mamá hacía una sopa de cebolla y cada quien tiene como su mejor sopa de cebolla. Y por lo tanto, cada vez que uno hace la versión esta que les voy a hacer, se enfrenta a esos recuerdos. Lo más importante acá es aprender en esos casos, que pasa mucho con la cocina casera también, a resetear ese pasado, a empezar a construir el futuro. Yo les voy a dar como detalles para lograr hacer eso y sí quiero que tengan paciencia porque en particular esta sopa de cebolla que la voy a hacer como muy tradicional va a tomar tiempo hacerla, pero no solamente eso, va a generar un montón de ideas adicionales como un canelón o como por ejemplo otra crema pero de cebolla caramelizada o cómo obtener un caldo absolutamente maravilloso que puede convertirse hasta en un caldo asiático. Todo eso puede surgir de este mismo programa que vamos a hacer el día de hoy. ¿Por dónde vamos a empezar? Por caramelizar cebolla. Yo tengo aquí una sartén y voy a poner el fuego, pero miren, realmente en mínimo. Cuando digo mínimo, estoy hablando de ridículamente mínimo, lo más bajito que puedan tener el fuego, porque esto va a tomar como un par de horas. Ahí yo voy a agregar mantequilla y es muy importante que sea mantequilla para la receta, no margarina, no aceite, que sea mantequilla y en una cantidad bastante generosa. En todo caso, por las cantidades no se preocupen, recuerden que ustedes acá, aunque no lo ven en este momento, si le dan clic al expandir, creo que se llama, o una flechita que hay acá, se abren inmediatamente las proporciones de la receta. De tal manera que sobre esa mantequilla yo voy a agregar un montón de cebolla. De hecho, esto es hasta poquito, pero cuando digo un montón puede ser 2 kilos de cebolla, porque esto se puede guardar, se puede congelar, se puede usar para un montón de cosas que les voy a comentar. Y el corte de la cebolla no se preocupen, lo pueden hacer así grosero, en ruedas, en juliana, no tiene que ser así perfectito, 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 porque esto se va a volver una compota. Mantequilla, cebolla, le voy a agregar jengibre y esto es un detallazo. Muchas personas van a decir, jengibre a una sopa de cebolla. Bueno, esos solamente son los factores para resetear. Es apenas un poquito de jengibre, le va a dar un tono, pero le permite a uno hacer que la persona que lo pruebe, uno le diga, prueba mi versión que tiene un poquito de jengibre. Entonces la persona ya no está esperando las clásicas, sino vamos a ver qué invento hizo esta persona y eso la prepara para probar una receta ya desde otra base emocional. Perfecto. Aparte del jengibre, le ponemos laurel, le ponemos un poquito de pimienta y le ponemos vino blanco. Yo lo estoy haciendo al ojo por ciento, pero insisto, ustedes sigan las proporciones que dice la receta. Miren, esto como está aquí, ¿qué va a pasar? Al estar a fuego bajo, 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 inclusive uno lo tapa a veces al principio, yo no sé, aquí tengo una tapa, tapo ahí, él va
a botar sus propios líquidos la cebolla, está muy bajo, no está en temperatura para dorar, luego lo voy a destapar, se va a evaporar completamente el vino y el mismo jugo de la cebolla, y lo que van a quedar son muchos azúcares de cebolla y se va a ir en la grasa, que es la mantequilla, caramelizando de a poco, y al final queda una de las cosas más sensuales que uno puede hacer en cocina, que es una compota de cebolla dulce, como ustedes no se pueden imaginar lo dulce que es, exclusivamente con sus propios azúcares. Esa compota de cebolla sirve después para hacer canapés, para ponérselos a otra preparación, para hacer hasta una crema de leche con compota. Ella sola ya es de por sí una gran preparación. Agregársela a un sofrito de algo que estén haciendo, como unos vegetales grillados. En este caso lo voy a usar para mi sopa de cebolla. Mientras sucede esta magia, porque esto es magia, ¿no? Esta magia durante un par de horas, que después la voy a destapar y voy a permitir que se termine de caramelizar, arranco con el caldo. Para hacer el caldo yo necesito primero dorar cebolla, es decir, yo tengo acá a fuego alto la olla, le pongo un poquito de aceite de oliva y ahí agrego cebolla, pero esa cebolla está bien grosera también, de nuevo, cortada en cubos, es lo que un cocinero llama un mirepoix, lo que voy a hacer acá. Pero eso sí, esta cebolla que estoy agregando acá, yo voy a esperar que dore bastante, tiene que quemarse prácticamente, ya lo van a ver. Y en ese momento la voy a retirar y voy a seguir dorando los otros vegetales. Uno de los grandes trucos de un buen caldo es este proceso que estoy haciendo acá. Para este momento ya llevamos dos detallazos muy importantes. La manera correcta de hacer una caramelización de cebolla, que por cierto, yo les dije a ustedes que servía para terrine, pero sirve para hamburguesa. De hecho, ustedes han visto que a cada rato por ahí dicen hamburguesa con cebolla caramelizada. Bueno, la cebolla caramelizada se hace así. El otro detalle es que los vegetales se van dorando por tandas para hacer un buen caldo de carne. Y el tercer detalle, es este que les voy a contar en este momento. Lo que yo tengo acá es la pieza ideal para hacer buen caldo de carne, que es un osobuco, hueso hueco en italiano, lo que en Venezuela llamamos lagarto, nombre bien curioso, la verdad, que le damos a los venezolanos. Esta es una pieza muy particular, es, digamos, es la batata, los gemelos muscularmente hablando, porque tiene esto que tengo acá, miren que hunde aquí, ¿lo ven? Es el tuétano, que le va a dar un sabor y una textura tremendo. Y esto que tengo acá, que uno a veces cree que es grasa, en realidad es colágeno, que si se cocina va a darle también mucho sabor y mucha gelatina a nuestros caldos. Eso no es grasa, es colágeno que se va a gelatinizar. Por lo tanto, teniendo esta preciosa pieza de osobuco con hueso, muy importante pedirlo con hueso, uno agarra, saca la carne. Y si no consiguen osobuco, que es raro, porque siempre se consigue, puede ser también, que otra pieza fabulosa, costilla de res. Total, que saco la carne y el hueso con su tuétano, como lo tengo acá, lo voy a poner en un horno a alta temperatura a que el hueso tueste. Es decir, agarramos una bandeja, le ponemos un poquitico de aceite, ponemos acá los huesos y esto va para el horno. Déjenme ir un momentico al horno y seguimos con este cuento. Miren qué hermosura, como está dorado también acá, lo que los venezolanos llamamos el celery o apio, como le dicen generalmente en Sudamérica. Como tengo también dorada la cebolla, doradita como está ahí, y yo previamente efectivamente había dorado, ¿se acuerdan? La cebolla con la que arranqué yo a explicarles cómo se hace esto. Es decir, muy importante, todos los vegetales se fueron dorando por tanda. Ustedes podrían hacerme una pregunta válida. Bueno, si lo fuiste dorando todos, ¿por qué simplemente no pusiste todos desde el principio juntos? Para que la cebolla no amargue demasiado. Mientras dora la cebolla, se empieza a dorar la zanahoria, entonces se amarga totalmente la cebolla. Así que háganlo como les dije. Primero la cebolla, la sacan y luego sí lo demás. Un poquitín de aceite, no hay que poner mucho aceite ahí. Y ahora sí pongo aquí la carne, última fase de los dorados. Es decir, esa carne llenita de colágeno, que insisto, puede ser también pecho de res, puede ser costilla de res, cualquiera de las que tiene mucho colágeno. Una manera de saber cuál es buena, la que es durísima, porque justamente ese colágeno gelatinizable es el que hace que sea dura al principio. Doro esto
Y luego viene una fase en la cual yo a esta carne dorada le agrego los huesos que acabo de meter con tuétano al horno, le agrego todos los vegetales, las hierbas y el agua. Eso es el caldo de carne. Y de paso, dentro de un ratito les voy a contar qué se hace después con todo lo que se usó para darle sabor al caldo de carne, es decir, a la carne y los vegetales. La cebolla ya botó bastante líquido junto con el vino que le había puesto. Y muy importante, ahora se destapa la cebolla. Miren la cantidad de líquido que tiene ya en este momento, que es simplemente agua de cebolla. Ahora, este líquido, parece mentira, está llenito de azúcar, azúcar de la propia cebolla. Esto empieza a haber un proceso literalmente de paciencia, 2 horas aproximadamente. Si lo vas a hacer todo el mismo día, para tomarte ese mismo día la sopa de cebolla, estos 2 horas que se necesitan acá, pues obviamente toman su tiempo. Pero ¿cuánto tiempo tarda en hacer una torta? Mientras uno la bate, espera, la mete en el horno. Es tan bajo el fuego que además no hay que estar todo el día pendiente de esto. Simplemente se va dejando ahí y cada cierto rato uno se para del televisor, vuelve otra vez a revolver y allá va. Miren, tengo también la carne dorada. Entonces, en ese momento le agrego los vegetales que fui dorando por tanda. Este es el color, acérquense acá mis niños. Este es el color que debe tener el inicio de un buen caldo de carne. Ok, dicho eso, le agregamos agua, le agregamos ajo, que a mí el ajo no me gusta dorarlo. Mucha gente dora el ajo, pero a mí personalmente no me gusta porque, bueno, no me gusta el sabor que le da. Así que se lo pongo siempre así en una cabeza, digamos, crudo. Le agregan monte, no se enrollen con el monte. O sea, esto es laurel y perejil, que serán los, digamos, los ideales. Y le agrego pimienta. Miren, esto es el inicio de lo que va a ser un super caldo. Aquí cambia la cosa. Hasta ahorita estaba en el fuego alto, dorando la cebolla, dorando la zanahoria, dorando la carne. Y ahora yo lo voy a poner esto en la cocción mínima, pero mínima de nuevo, porque hay que darle el tiempo a ese caldo. Ese es un caldo que tiene que ir sacándole todo a la carne, que vaya gelatinizando la carne. Y este caldo, honestamente, lo único que le falta es los huesos que tengo del horno. Los voy a buscar, se los voy a poner y vamos a esperar con calmita que se vaya haciendo la cebolla confitada y que se me vaya haciendo el caldo de carne bien concentradito. Si se reduce mucho, un poquito más de agua y que siga siendo un caldo, pero así, power, power, power. Vamos a buscar esos huesos. Miren qué maravilla. Esos son 2 de los olores más grandiosos que yo conozco. Este olor huele así como a 3 de la mañana. Maravilla es un caldo de carne cuando se hace correctamente. Y este olor, que es el olor de la cebolla caramelizada, es una de las cosas más increíbles que uno puede oler, porque son sus propios azúcares caramelizados, pero además con ese toquecito de jengibre que se le siente en el último momento. Ese montón de cebolla se convierte en eso. Así que tienen que tomar en cuenta eso ahí. ¿Cuál es la siguiente fase? Bien, yo para empezar le voy a sacar los sólidos a mi sopa, a mi caldo. Es decir, toda la carne que estuvo cocinándose muchas horas. A ver, les voy a mostrar acá, yo que tengo mano de cocinero y aguanto calor. Miren, acá, como la carne se abre sola, porque justamente está cocida por muchas horas y se gelatinizó. Entonces sacamos esa carne y voy a colar la sopa por completo. Entonces aquí vienen varios puntos absolutamente fundamentales. 1. Pueden hacer este caldo de carne perfectamente un día y ese caldo de carne lo cuelan, lo congelan. Bueno, y van a tener, imagínense la gloria de caldo que van a tener para el momento en que lo necesiten, para lo que sea. Inclusive hay muchas recetas asiáticas, algún día haremos una acá, que parten de un muy buen caldo de carne y después se le agrega soya y se le agregan otras cosas. Pero yo ahorita, como estoy haciendo sopa de cebolla, voy a agregar sobre la cebolla caramelizada, voy a agregar el caldo y aquí tengo todo lo que son los sólidos, que lo pueden ver acá, es decir, la carne con sus vegetales. Esta carne con todos estos vegetales
yo la voy a guardar y la voy a empacar. Yo aquí tengo una maquinita de vacío, si no la meten en una bolsa. ¿Por qué? Bueno, menos los huesos, solamente lo que es carne y vegetales. Bueno, eso para hacer un ragú de pasta, o sea, están haciendo unos espaguetis. Eso para hacer unos canelones rellenos que prometido que se los voy a enseñar a hacer porque es una de mis buenas recetas, los canelones rellenos hechos de esto. Es decir, tienen muy buena carne y muy buenos vegetales cocidos para después picarlos chiquititos y hacer, insisto, un montón de cosas más que se pueden hacer. Esta es una receta donde no se bota pero un gramo de nada. Vamos entonces a meter esto en una bolsa vacío para guardarlo. Aquí lo tenemos. Con esto se hizo el caldo de carne. Agarran digamos, algo y lo marcan. Ponen acá, por ejemplo, yo lo voy a llamar en venezolano. En venezolano este tipo de carne, que es el osobuco, le decimos lagarto. Entonces voy a poner aquí lagarto, cocido, 2020, Chile, YouTube. Para el congelador, y por lo menos sé exactamente de qué se trata. Y miren, es una promesa, una promesa. No sé exactamente en qué momento porque acuérdense que esto es una vez por semana, pero les voy a enseñar a hacer unos canelones rellenos de esto. Esto va a estar guardado en mi congelador hasta el momento en que necesite sacarlo del descongelador y entonces les recordaré cómo lo hicimos, abriremos la bolsa congelada y empezaremos a hacer unos canelones rellenos. Bueno. Dicho eso, vámonos para la fase final ya de nuestra preparación. Ya es hacer la sopa de cebolla. Y ahí que hay un punto clave. Yo no le he puesto sal hasta este momento. Ustedes no me han visto usar sal hasta este momento. Y hay una razón de peso para eso. Yo prefiero tener mi confitura de cebolla sin sal, mi caldo sin sal, guardarlos así porque no sé para qué los voy a usar. De repente el caldo de carne es para hacer una sopa asiática con soya, entonces por eso no quería tener sal desde el principio. O el caldo de carne es para hacer un risotto con mucho parmesano. Por eso es tan importante que esas cosas que uno va a guardar como básicas para el congelador estén sin sal, para que uno tenga la libertad de usarlas posteriormente. Pero obviamente ya mi sopa de cebolla, porque ya esto es la sopa de cebolla, hay que agregarle sal. Así que a ella sí le vamos a poner sal, al gusto. Probamos cómo quedó de sal, miren qué maravilla. Rico. Bueno, aquí viene el siguiente punto importantísimo, el crucial también. La sopa de cebolla, cuando se va a poner acá en el envase para gratinar, tiene que estar muy caliente. ¿Por qué? Porque yo esto le voy a poner pan y queso. Y va a ir a un horno a alta temperatura para que el queso se derrita. Pero eso es un proceso rápido. Entonces, si la cebolla no está muy caliente, si la sopa de cebolla no está muy caliente, se, digamos, derrite el queso y cuando uno lo va a servir, la sopa todavía está fría. Otro punto, bien importante, el pan que voy a usar. Esto es pan, una rebanada de pan, el pan que tengan por ahí, que la metí un momentico al horno a tostar. Pero aquí viene un dato muy importante. Yo no creo en el pan viejo. A mí me gusta mucho el sabor del pan, como para querer además que sepa viejo. El pan viejo puede saber un poco a moho o haber hecho un golpe de acidez que no es muy agradable. Entonces uno no sé por qué, después que ha hecho todo este trabajo, hermano, tienes 6 horas cocinando, 4 horas cocinando, vas y agarras un pan que sabe a pan viejo. No vale. Pan nuevecito, recién comprado, cortado y tostado. Ese es el que tengo acá. Después los quesos. Ahí varía mucho de nuevo el cuento. La receta tradicional, la clásica, se hace con queso gruyère y a veces mezclado con queso Emmental. Estoy hablando de dos quesos bastante costosos si uno no está en Francia. Por eso normalmente se ha ido variando como el queso que se usa en la sopa de cebolla cuando se trabaja hacia Occidente. Yo la estoy haciendo acá, efectivamente con un poquito de queso gruyère, cualquier queso amarillo también podría funcionarle, mezclado con algo de queso mozzarella, es decir, le pongo un poco de ambos quesos. Aquí tengo una mezcla de ambos quesos, mozzarella con gruyère, que es la que yo voy a usar. Así que véanme, llegaron los invitados, o ya decidiste servir esto, no sé, para tu pareja, o me invitaron a su casa. Es más, por cierto, coméntenme, coméntenme acá, aquí se puede comentar y a mí me encanta y leo todos los comentarios, toditos. Me divierte leer los comentarios en la noche y ver qué está pasando. Cuéntame cuál fue su mejor sopa de cebolla, dónde se la tomaron,
si fue que se la tomaron un día, como decía yo, a la venezolana, que suele ser normalmente una noche, como digo yo, en algún lugar donde uno está festejando, o fue que ustedes estudiaron en Francia y se la tomaban cuando estaban en la universidad, o un día viajaron, o su mamá se la sabía hacer, o su papá se la sabía hacer. Cuéntame, lo que a mí me divierte y me parece además muy bonito, me parece un intercambio cultural bien bonito entender cómo comen todas las personas. La sopa de cebolla es preciosa en barro, así que servimos nuestra cebolla bien caliente. Ahí la tengo. Y aquí el proceso es rápido porque si no se humedece el pan y se va para el fondo completamente. Ya en ese momento entonces sí, agarramos el pan tostado, se lo colocamos acá para que él sea el que permita que el queso no se vaya al fondo. Lo están viendo acá. Y nos vamos a un horno que ya está prendido y ya está bien caliente. Dios mío, no se imaginan el olor de esto, es impresionante. ¿Saben qué? Les cuento una anécdota. Cuando yo era bastante más muchacho de lo que soy ahora, que sigo siendo muchacho porque yo tengo cabeza de muchachito, todo el mundo me dice que soy un adolescente, íbamos muchísimo, un amigo mío chef que actualmente vive en Estados Unidos, Edgar Leal, Edgar, ojalá que estés viendo esto, a oír jazz a un sitio que fue emblemático durante mucho tiempo en Venezuela, que honestamente no sé si sigue abierto, con Sebastián Bar. Y uno iba a oír jazz al lugar. Y esto era como una sopa que uno se tomaba después de una larga noche oyendo jazz. Así que esto es en honor de Edgar Leal y muchas noches en donde quizás estábamos impresentables, pero por lo menos tomábamos muy buena sopa. Miren, lo más grande que tiene una sopa de cebolla, aparte de su generosidad, es esto. Yo no sé, ¡ay, miren esto! Yo no sé qué es lo que tiene uno, que el cerebro se le dispara a uno con todas las endorfinas cuando uno ve un queso derretido. Es maravilloso. Esto, señores, es una sopa de cebolla, una sopa generosa donde el pan agarró el caldo, donde el caldo es así, un caldo espeso con toda la cebolla y con todo el queso. Y por supuesto, hay que tener muchísimo cuidado porque si hay algo que quema es una sopa de cebolla. Esto está realmente hirviendo y como es tan atractiva, uno inmediatamente se la quiere comer. Y si es por armonías, vino tinto. Esta es la sopa del vino tinto. Por favor, suscríbanse. Eso está aquí, la cajita está roja que siempre tienen aquí los de YouTube para que uno se suscriba. Coméntenme, díganme cómo lo hacen ustedes, si le ponen menos pan que yo, si le ponen más, si le ponen otro tipo de queso, dónde se la comían ustedes, qué sugerencia me dan a mí para hacer otro tipo de sopa de cebolla para que yo también experimente. Hasta la próxima semana. La sopa de cebolla a mí me trae tantos recuerdos bonitos que lo primero que voy a hacer en este momento es agarrar el link de este mismo programa y lo voy a compartir por WhatsApp con esos amigos con los que yo me tomé buenas sopas de cebolla. Por favor, hagan lo mismo, compartan este link entre sus grupos de amigos de WhatsApp.